Muy buenos días. Estamos de vuelta en Mexalex y tenemos el gran gusto de poder charlar con Aldo González Rojas. Aldo forma parte de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, la UNOSJO. Es una organización que trabaja en la región del Rincón, que es la parte noreste de la sierra. Son los pueblos que, pues, esta región quita la cara al Golfo. Entonces, Aldo, muchas gracias por acompañarnos No, hoy. al contrario, gracias por la invitación. No, sí, al contrario. Platícanos, pues de entrada, un poco del trabajo que hacen con la Unión. Bueno, en la UNOSJO realizamos actividades principalmente encaminadas a pues trabajos para lograr la libre determinación de los pueblos indígenas, ¿no? Trabajamos principalmente con las comunidades del Rincón de la Sierra Juárez, que son comunidades zapotecas Xitza. Y en la UNOSJO tenemos tres áreas de trabajo. Una que es el área de derechos indígenas, donde yo estoy. Está un área de agroecología y un área de género, ¿no? Entonces, desde las tres hacemos actividades encaminadas a la autonomía. Sí, muy bien. ¿Y cómo funciona la organización? ¿Cómo se organizan? Bueno, la UNOSJO originalmente se creó por varias organizaciones. Algunas de ellas han desaparecido, han sido golpeadas, digamos, a lo largo de la historia de la organización. La UNOSJO tiene 26 años, ¿no? Bueno, y, sí, tiempo. Y entonces actualmente pues trabajamos directamente con las comunidades del Rincón, dándoles capacitación, asesoría sobre distintos aspectos. Uno de ellos es la defensa del territorio. Trabajamos también cuestiones relacionadas con el municipio, y sus derechos en general como pueblos indígenas, ¿no? También trabajamos las cuestiones de género, buscando que haya una mayor participación de las mujeres en los distintos ámbitos. Y como propuesta alternativa, digamos, frente a las iniciativas económicas que promueve el mismo gobierno, nosotros tenemos la agroecología, ¿no? ¿Qué es la agroecología? ¿Puedes explicarnos un poco más? Bueno, en la agroecología nosotros la entendemos como realizar acciones para producir la tierra, para hacer que la tierra produzca, pero cuidando el medio ambiente y además buscando que no haya un consumo externo de insumos. Entonces, que la gente pueda producir sus propios alimentos, sobre todo, o también algunos alimentos que se pueden comercializar hacia afuera, pero con productos locales, ¿no? Que ellos mismos puedan producir sus abonos, o utilizando abonos verdes, no utilizando ni transgénicos, ni productos químicos, ¿no? Muy bien. Se nota llegando, ¿no?, a la Sierra Norte que realmente aquí hay una fuerte organización, ¿no? Se nota en los pueblos, se nota con la gente. ¿A qué se debe que aquí en la Sierra Norte realmente hay este tipo de organización que a veces no se percibe en otras partes del estado con este grado de organización en cuanto al medio ambiente y la economía local? ¿Es un asunto cultural también, a la vez que económica? Sí, yo creo que sí es un asunto cultural. Las comunidades de la sierra la mayoría son comunidades zapotecas en este lado, y tienen, digamos, practican eso que conocemos ahora como la comunalidad, en sus distintos aspectos, ¿no? Entonces, eso hace que las decisiones, por ejemplo, que se tomen, se hagan en asambleas comunitarias, que las autoridades ejecuten las acciones que las asambleas deciden, y eso, aunado con los otros aspectos como el tequio, el sistema de cargos, hace que las comunidades estén fuertes, ¿no? En la medida que sus sistemas normativos están vigentes, están siendo utilizados, las comunidades son más fuertes.
en la medida que penetran otros mecanismos, esto se puede debilitar. Sí. Es también obviamente una región de mucha belleza natural, pero a la vez hay conflictos, ¿no? Hay conflictos en cuanto al tema del bosque y la madera, en cuanto al agua y en cuanto a la minería. Ha habido proyectos aquí cerca en Ixtlán, la Natividad, Capolalpan, Lachatao. ¿Cómo es que las comunidades han enfrentado esos retos en cuanto a cada que hay recursos, siempre hay conflictos en cuanto a la administración de los recursos y empresas foráneas que quieren llegar a aprovechar esos recursos, ¿no? Bueno, digamos que en el pasado una de las luchas importantes que se ha dado en las comunidades es por la defensa de sus bosques. Sus bosques estuvieron concesionados a una empresa paraestatal, en aquel entonces, la fábrica de papel Tustepec. Sí. Y habían anunciado una concesión por 25 años más, siendo que los compromisos que había adquirido la empresa no se habían cumplido. Entonces las comunidades dijeron, pues no queremos que se vuelva a concesionar, dieron una lucha, se organizaron y finalmente lograron que esa concesión no se diera, ¿no? Entonces, a partir de entonces las comunidades en alguna medida están aprovechando sus bosques, ¿no? Esto también ha tenido distintas influencias porque, digamos, primero llegaron los michoacanos, luego llegaron también grupos ambientalistas que han propuesto ya no solamente el cuidado y el manejo del bosque, sino también la exploración y explotación de recursos no maderables. Entonces esto también ha traído conflictos porque han abierto puertas a transnacionales como laboratorios farmacéuticos que se llevan microorganismos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces las comunidades no se han dado cuenta cabalmente de lo que esto significa, pero sí hay un fuerte interés sobre todo de grandes empresas farmacéuticas, pues por la biodiversidad de la región. Y bueno, desde la UNOSJO hemos hecho algunas denuncias en ese sentido, ¿no? Para que se frenen este tipo de iniciativas que finalmente ofrecen solamente migajas a las comunidades. Claro. Parecería ser una batalla de David contra Goliat, ¿no? En el sentido de que son comunidades relativamente pequeñas, yendo contra a veces empresas transnacionales con mucho dinero y muchos intereses y mucho apoyo gubernamental atrás, pero sí han ganado victorias importantes. Ya han recuperado en muchos casos el control de los bosques y varios de los proyectos mineros ya están paradas, ¿no? ¿Cómo se ha logrado eso? ¿Esto nos regresa al tema de la comunalidad de que hablaba antes? Sí, yo creo que en la medida que las comunidades conservan y ejercen su comunalidad, son más fuertes y bueno, en la medida también que se informan, pueden tomar decisiones pues que convengan a sus intereses, ¿no? Y a su identidad cultural. Entonces, aquí en las comunidades, en la mayoría de las comunidades hay un fuerte sentido de pertenencia al territorio y al cuidado del mismo territorio, ¿no? Entonces, sabemos que el territorio pues es lo que nos da finalmente de comer y tenemos que aprender a cuidarlo, ¿no? Nuestros antepasados pues lo han hecho de diferentes maneras, sobre todo sembrando el maíz. Actualmente esto se está dejando de hacer y eso también es una preocupación muy grande porque digamos que se buscan empleos y entonces se pierde esta capacidad de subsistencia propia, ¿no? Y esto ha generado en alguna medida también que en algunas comunidades se ha detectado la presencia de contaminación de maíz por transgénicos. ¿No? Sí. Entonces esta es una cuestión que nosotros también hemos estado denunciando y pues proponiendo también algunas alternativas para que la gente siga cuidando sus propias semillas nativas
y utilizando métodos agroecológicos para su cultivo. ¿Y qué es lo que se puede aprender de proyectos locales como este? Sí, bueno, nosotros creemos que nuestro país tiene que luchar por su soberanía alimentaria, no solamente con disposiciones gubernamentales, sino con acciones locales. Exacto. Desgraciadamente, la mayoría de los programas gubernamentales no están apoyando la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, en el modelo neoliberal lo que se ha generado es un mecanismo, una serie de mecanismos de apoyo a la exportación de productos. Entonces vemos como en muchas comunidades se dedican a la producción de tomate, de aguacate, de hortalizas, sobre todo en el norte, para exportación. Aparentemente la balanza comercial en el ámbito agrícola es favorable a nuestro país, pero también se están al mismo tiempo importando cada vez más granos, maíz, frijol, arroz y últimamente soya, porque además por la desregulación ambiental en México, pues ahora están llegando empresas sobre todo para crianza de cerdos y de pollos que contaminan mucho el medio ambiente, que ya no las quieren en los Estados Unidos y entonces nos mandan para acá. Nos mandan por acá. Y eso también ha hecho que se incremente la importación de maíz, por ejemplo, ¿no? México produce suficiente maíz para el consumo nacional y la mayor parte del maíz que se está importando a nuestro país es para el consumo de estos animales que se están generando en estas megagranjas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí es posible que se genere una política para alcanzar la soberanía alimentaria, pero nosotros pensamos que esa política tiene que tomar en cuenta la producción de autosuficiencia, no solamente la producción comercial. En la Sierra Juárez, pues básicamente la gente siembra para comer y ese tipo de agricultura no ha sido apoyada por el gobierno, ¿no? Esa es una distinción muy importante lo que usted dice. No es un asunto de producir nacionalmente para el comercio, para la exportación, sino que hay un vínculo, ¿no? Entre lo que produces y lo que consumes a nivel local, ¿no? Así es. Parece que todos los partidos siguen empeñados en esta idea de extraccionista, de extraer petróleo del suelo, en esta idea de grandes proyectos que apantallan mucho, que sean zonas económicas especiales, que sean presas, que sean zonas con maquiladoras y todo eso. Y esos proyectos tienen enormes consecuencias para el medio ambiente. Ya el agua es un problema y con esos megaproyectos el agua se está convirtiendo en un problema mayor. ¿Cómo sería posible cambiar la mentalidad para que dejemos al lado esta idea de los megaproyectos y realmente que se apoye a proyectos que tengan realmente una raíz local como esos que menciona? Sí, bueno, digamos que estos proyectos o estos megaproyectos pues han sido promovidos sobre todo por el modelo neoliberal de extracción en estos últimos años. Los gobiernos anuncian con bombo y platillo que estos proyectos van a traer inversión y van a traer la generación de empleos, sobre todo. Pero no dicen quién se queda con las ganancias. Exacto. Y no solamente eso, sino cómo se han estado implementando estos proyectos a lo largo y ancho del país. Nosotros vemos con mucha preocupación que estos proyectos no solamente son el proyecto en sí, sino que traen aparejada una política, digamos, que está golpeando mucho a las comunidades, que está tratando de romper el tejido social comunitario para poderse imponer. Y están llegando incluso a utilizar paramilitares o están usando al narcotráfico para que esto termine debilitando, digamos, a las comunidades y de esa manera ellos ofrecen el proyecto como una alternativa frente a este tipo de situaciones caóticas que se están impulsando, ¿no? Esto es muy preocupante porque entonces ya no es solamente el modelo extractivo,
sino también viene aparejado de un modelo de represión o de terror hacia la población. Dos cosas. Así es. Sí. ¿Eso es algo que ustedes han experimentado aquí? ¿Ese tipo de...? No lo hemos experimentado en la región, pero nosotros lo estamos viendo en muchos lugares. En otros lugares. ¿Qué se podría decir, por ejemplo, a alguien de otros de esos lugares que ha sufrido ese tipo de problemas de represión? Que puede decir, bueno, aquí en la sierra hay un sentido de pertenencia, hay una etnicidad fuerte, tienen su idioma, tienen un sentido de unidad muy fuerte. ¿Cómo podemos hacer en otras partes del país donde no hay ese sentido de unidad tan fuerte, donde tal vez la lengua se ha perdido, donde no hay esta cohesión? ¿Cómo nos organizamos para, si no tenemos estas ventajas o si no tenemos este trabajo de antemano? ¿Cómo empezamos, ¿no? En lugares que se sienten más desprotegidos frente a esos problemas? Sí, es difícil, es muy difícil. Acabamos de tener un evento en Teitipac hace algunas semanas y vinieron algunas gentes de Coahuila, sobre todo de la familia de Pasta de Conchos. Y ellos ven con mucha preocupación que en ese lugar sucede eso, o sea, que no hay organización comunitaria, que no hay una toma de decisiones colectiva, que no tienen tierra. Ellos creen que viven en las tierras de la empresa minera y entonces ni siquiera se sienten dueños del lugar sobre el que están viviendo. Las empresas están haciendo las perforaciones a cielo abierto enfrente de sus casas. Enfrente de sus casas, ¿no? Sí. A los niños se les pierden las pelotas en las minas, ¿no? Entonces es realmente pues un panorama devastador. En próximos días ellos van a venir a la sierra porque pues están admirados de la forma en que se resiste en general en el estado de Oaxaca, ¿no? Quieren conocer cómo es la organización comunitaria, cómo se hace una fiesta, porque han perdido hasta la capacidad de festejar, ¿no? Entonces es una situación realmente terrible la que se está viviendo en muchos lugares, sobre todo en donde no hay comunidades indígenas. El capital pues entra de una manera más brutal, ¿no? Y yo creo que este sentido de identidad pues le puede dar cierta confianza a la comunidad de que puede resistir el embate de estos megaproyectos, ¿no? Pero necesitamos fortalecerlo más aún y con información. Me parece muy interesante que lleguen a aprender cómo hacer una fiesta, sí, ¿no? Que parece la cosa más mexicana de todos, pero hay lugares que han perdido eso. Sí. Y es importante, no es solamente una fiesta, la fiesta es la base de la comunidad y a raíz de esto surge la posibilidad de crear una organización que va más allá, ¿no? Así es. Sí, pues la fiesta significa también trabajo, ¿no? Sí. Significa un trabajo organizado para el disfrute colectivo. Claro. Y bueno, pues creo que la fiesta, el tequio, la asamblea, son, y sobre todo la propiedad colectiva de la tierra, es lo que nos ha dado más fortaleza aquí en la región. En estos lugares en donde actualmente están implementándose proyectos mineros, por ejemplo en el norte del país, la gente no se siente ni siquiera propietaria, ni siquiera individual de su tierra, ¿no? Entonces, nosotros creemos que si bien el procede es el mecanismo que se implementó desde la época de Salinas de Gortari para la privatización de la tierra, Sí. Es uno de los ejes sobre los cuales descansan estos megaproyectos, ¿no? Nosotros pensamos que se tiene que revertir el procede, o sea que las comunidades tienen que fortalecer la propiedad comunal, la toma de decisiones común sobre sus tierras y que las decisiones sobre ellas sean exclusivamente de las comunidades, ¿no? Y bueno, digamos que el procede es un obstáculo para las comunidades que poco a poco han ido identificando y en ese sentido pues se están echando cosas para atrás. Aquí en el Atao, por ejemplo, algunas autoridades del Comisariado de Bienes Comunales que pasaron hace algunos años aceptaron que se entrara parcialmente
al procede, hoy la Asamblea dice no, No. eso va para atrás. El procede, perdón, es este mecanismo con el que los terrenos ejidales pueden privatizarse. Así es. Ajá. La comunidad se puede medir, se puede parcelar, Sí. y los solares urbanos privatizarse en el caso de las comunidades. En el caso de los ejidos se puede pues prácticamente privatizar la parcela y también el solar. Entonces son mecanismos para que la gente vaya deshaciéndose. Salinas decía, vamos a darle seguridad jurídica a la gente, que tenga un papel que le acredite que es dueña de la tierra. Eso es falso, porque realmente le está dando la posibilidad a las empresas de empobrecer primero a las comunidades y luego poderles comprar la tierra, ¿no? En el caso de Oaxaca, por ejemplo, en la comunidad de San José del Progreso, que es donde está establecida una empresa minera canadiense, pues de esa forma entraron. Ajá. O sea, convencieron a algunos ejidatarios de que primero aceptaran el procede, luego que vendieran la tierra, lo hicieron de manera subterránea, y cuando la mayoría de la población se da cuenta de que están entrando gentes de fuera, ellos ya son propietarios de las tierras de la comunidad y empiezan la explotación minera, ¿no? Entonces, pues son mecanismos que están lesionando a muchas comunidades indígenas y no indígenas del país, y es importante que la gente esté clara que ese programa no va a traer beneficios para sus comunidades. Pues Aldo González, muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte en la lucha por las tierras.